Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Academia Dental del Norte, que pronto estará migrando a un nuevo nombre, un nuevo nombre más adecuado que más adelante les voy a platicar. Es la sesión mensual del mes de julio. En esta ocasión corre a cargo de mí el doctor Edgar González Moncayo. Soy especialista en periodoncia y el día de hoy voy a estarles hablando de regeneración ósea. La regeneración ósea es un tema que me apasiona mucho y me da mucho gusto poder compartir lo poco, lo mucho que he ido aprendiendo en este camino, ¿verdad? Como les decía, vamos a empezar con ese tema. Siempre antes de cada presentación, me gusta platicar un poquito como mi trayectoria, mis antecedentes, pues para que sepan más o menos quién les está platicando. Yo soy cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del 2013 al 2017. En el 2020 inicié mi posgrado en periodoncia, mi especialidad en periodoncia, en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y desde el 2014 formo parte de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua como odontólogo adscrito. Profesionalmente, tengo mi práctica privada, se llama Ir al Dentista, desde el 2018. Ir al Dentista inició como un blog, eso lo he repetido últimamente muchas veces. Inició como un blog, por eso es iraldentista.com, que aquí luego no se ve tan bien. Pues porque tenía esa inquietud de transmitirle a los que eran mis pacientes en ese entonces de la universidad, pues como las ganas o el por qué ir al dentista. Por eso se llama así. Después me establecí en una práctica únicamente periodontal, es decir, en la práctica privada empecé a ejercer únicamente el área de periodoncia desde el 2021, un año después de que entré a la especialidad. Y desde el 2023 fundé la Academia Dental del Norte junto con mi socio en mi práctica privada, el doctor Amaury Acosta, y pues posteriormente le hicimos una modificación y ahora vamos a manejarlo con el nombre de andamio. Este andamio es un concepto muy importante que vamos a ver el día de hoy, entonces no les quiero arruinar nada, no les quiero spoilear nada, pero bueno, por eso me gusta mucho. Ahorita es un concepto muy periodontal y va a migrar a ser únicamente después todavía estamos en esa transición de cursos de índole periodontal, quirúrgica o implantológica, que es más o menos el área de la periodoncia. Durante esta presentación les voy a compartir, vamos a ver si podemos, ahí está. Les voy a compartir imágenes de casos. Entonces, pues bueno, les pongo la advertencia porque como deben de saber, pues los casos de periodoncia de repente son imágenes muy sangrientas, muy sensibles. Entonces, si eres sensible a las imágenes fuertes, pues de una vez te aviso que vamos a tener algunas en esta sesión. La periodoncia, también me gusta mucho iniciar las pláticas con la definición o con todo lo que abarca la especialidad de periodoncia. Es una especialidad médico-quirúrgica odontológica que estudia la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades y condiciones. Ahí esto es muy importante y condiciones no nada más son enfermedades, condiciones a los tejidos que dan soporte a los dientes, básicamente. Que esos tejidos son encía, ligamento periodontal, hueso alveolar, del que vamos a hablar el día de hoy, y cemento radicular, el tejido que recubre a la raíz de los dientes. Y a los sustitutos implantados para el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos adyacentes. Entonces, aquí vemos que también a los sustitutos implantados somos los especialistas encargados o los que deberíamos ser encargados de los implantes dentales también, que eso es otro tema para otra plática. Esta definición, después de buscar en la Academia Americana de Periodoncia, en la Asociación Europea, bueno, en la Federación Europea, inclusive en la Asociación Mexicana de Periodoncia, las definiciones como que estaban un poquito más rebuscadas y esta de Wikipedia me gustó más, por eso le incluí. Si se fijan en todas mis presentaciones, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ver la cita o la fuente aquí abajo de la diapositiva. Eso es porque no deben de creerme a mí todo lo que digo, nada más porque lo digo yo, ¿verdad? Siempre debe de ir sustentado con información científica e información, sí, científica que está comprobada ya. Entonces, esta es la única definición que traigo de Wikipedia, no se preocupen. Bueno, vamos allá a entrar al tema. Yo creo que mi tejido favorito es el tejido óseo, es el tejido duro.
propiamente de los que maneja la especialidad de periodoncia, es mi tejido favorito, porque es un componente estructural del cuerpo que desempeña funciones de respuesta al estrés mecánico, es decir, nos da dureza cuando nosotros nos pegamos. El hueso es el que nos da esa rigidez y esa resistencia, y también nos protege órganos y tejidos vitales. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, pues tenemos una caja torácica para proteger todos los órganos vitales que tenemos en el tórax, los pulmones, el corazón, y también tenemos el cráneo para proteger el órgano. Bueno, no es el órgano más importante, pero yo creo que dentro del top 3 de los órganos más importantes, pues el cerebro. Entonces, además de eso, además de darnos esa resistencia al estrés, esa resistencia mecánica al estrés, también nos ayuda mucho a la parte metabólica, para empezar siendo nicho hematopoyético. Hay que recordar que en el hueso se encuentra la médula ósea y la médula ósea tiene células madres que son capaces, células madre, perdón, células madre que son capaces de diferenciarse en cualquier tejido para repararlo o regenerarlo. También nos ayudan tiene cierta acción endocrina el tejido óseo y nos ayuda con procesos metabólicos ajenos al cuerpo. Es decir, es reservorio o es partícipe de muchos procesos hormonales con la precalcitonina, con varias hormonas que influyen en el crecimiento e influyen en el metabolismo. Vamos a dejar entrar unas doctoras. Hola, doctoras. Pásenle. Adelante. No, buenos días. Adelante, adelante. Entonces, bueno, por eso les decía, tiene múltiples propiedades el tejido óseo, que no es nada más de acción protectora. Vamos a recapitular un poquito. Estábamos hablando, básicamente es la primera diapositiva del tejido óseo. Vimos brevemente lo que es la periodoncia, que es pues, básicamente la especialidad médico-odontológica quirúrgica que abarca los tejidos de soporte del diente, hueso alveolar, encía, ligamento periodontal y cemento radicular. Y también pues deberíamos idealmente de ser los encargados de los sustitutos implantados de los dientes, es decir, de los implantes. Les comentaba que el tejido óseo, su principal función o la más conocida, pues, es darnos esa resistencia mecánica al estrés, es decir, darnos esa dureza para nosotros pegarnos, para poder desempeñar nuestras funciones diarias sin quebrarnos fácilmente, sin rompernos, sin quedarnos incapacitados. También sirve de protección a tejidos importantes en nuestro cuerpo, la caja torácica, el corazón, los pulmones, el cráneo y el cerebro. Entonces, también es regulador metabólico, porque también es nicho o es nido de muchas células importantes. La más importante, yo creo, de todas son las células madre, que son células indiferenciadas, que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula para regenerar o reparar cualquier otro tipo de tejido. Entonces es como un nido de células pluripotenciales, por así decirlo. También tiene cierta acción endocrina porque participa en la regulación, almacenamiento y creación de ciertos componentes que ayudan a las hormonas. Entonces es muy importante también en el metabolismo hormonal. La precalcitonina también está muy relacionado con la hormona paratiroidea. Entonces es más importante el hueso de lo que pudiera parecer, ¿verdad? También me gusta mucho, y les comentaba ahorita al principio a los participantes de la sesión de Zoom, que me gusta mucho, yo creo que es mi tejido favorito de la encía, todo lo que vemos, el cemento, el ligamento, todo, porque es capaz de hacer prácticamente todo, ¿no? Tiene una alta capacidad remodeladora y regeneradora. Entonces, es básicamente el hueso es todo lo que quisieras que fueran los demás tejidos. Y también tiene una parte inmunológica que que es importante en el proceso de la periodontitis. La osteólisis elimina la causa de la inflamación. Ahora vamos a hacer énfasis en la palabra inflamación, provocando la pérdida de los dientes. Es decir, por medio de la osteólisis es que el hueso se empieza a degradar cuando hay algún factor inflamatorio, ¿no? Que produzca la inflamación. Eso nos lleva a hablar otro poquito de periodontitis. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria, o sea, que produce inflamación crónica que generalmente tiene que pasar mucho tiempo o que generalmente lleva actuando por mucho tiempo en nuestro cuerpo, multifactorial, que tiene muchos factores, muchos factores influyen en su inicio y en su desarrollo, pero que generalmente está asociada a la presencia de biofilm, de biopelículas de placa disbiótica. Aquí hay que hacer como un énfasis
placa, el biofilm, la placa dentobacteriana siempre va a estar presente en nuestra boca. O sea, nadie, a menos de que sea el segundo en el que acabas de que te acaban de hacer una limpieza, y eso a veces ni así. Nadie tiene 0% de placa dentobacteriana. Todos tenemos algún número siempre presente en la boca. Generalmente, cuando estamos en estado de salud, hay, hay, una, hay un estado de la placa eh, homeostática, está en homeostasis, está en paz. Los microorganismos de la placa están en paz. Cuando dejan de estar en paz, cuando hay una disbiosis, es cuando se empieza a desencadenar todo, ¿no? Primero empieza a provocarse gingivitis y eventualmente la periodontitis. Y es caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de soporte del diente. Es decir, hay que recordar, básicamente tenemos estados de salud, estados de gingivitis, que es la inflamación del tejido gingival, que eso no es nada más que el cuerpo detectando que hay algo extraño ahí, placa dentobacteriana, algún cuerpo extraño, una semillita de palomita, una cascarita, algo así. El cuerpo se quiere defender, manda las células de la defensa que viajan por la sangre. Entonces, por eso las encías se inflaman, porque esa sangre contiene lo que el cuerpo piensa que lo puede defender de ese agente que está ahí. Nosotros sabemos que no es así, a menos de que nos cepillemos, nos hagamos limpieza o nos quitemos lo que nos está afectando, ese estímulo o ese agente injuriante va a seguir ahí. Entonces, lo que pasa con la periodontitis es que el cuerpo eventualmente se da cuenta y ese eventualmente varía de individuo en individuo. Puede ser al paso de unos meses, puede ser al paso de unos años, puede ser nunca. El cuerpo se da cuenta que no puede combatir esa placa dentobacteriana o ese cuerpo extraño que está ahí y lo que hace es mediante la osteólisis emprende la retirada. Y es cuando empieza a ver, cuando se activa la periodontitis. Entonces, pues es básicamente cómo el cuerpo va despegándose o va provocando la periodontitis. Lo que no sabe el cuerpo es que a la hora de que la osteólisis retira ese tejido de soporte, ese tejido duro, la placa dentobacteriana, bueno, obviamente una semilla de palomitas no va a avanzar, pero la placa dentobacteriana sí. Entonces, el espacio que acaba de dejar vacante el hueso lo ocupa la placa dentobacteriana, lo que hace que el hueso se vuelva a retraer y así es un círculo vicioso hasta que algo interrumpe ese proceso, que ya es, hablando de periodontitis, pues ya tiene que ser una intervención por nosotros. La periodontitis es un importante sistema, es un importante problema en el sistema de salud mundial. Más que, bueno, y esto lo hago mención porque es mucha la prevalencia de algún tipo o algún grado de periodontitis. No tengo la cifra, pero me parece que a nivel mundial hay periodontitis, no me acuerdo si en el 78 o en el 86% de la población. Entonces es muchísimo, pero no muchos sabemos, no todos sabemos porque no duele, no da síntomas más que a lo mejor alguna litosis o algo así, hasta que ya hay movilidad dental, ya cuando hay síntomas o signos un poco más evidentes para el paciente. Puede provocar pérdida y discapacidad de los dientes, afectar negativamente la función, pues menos dientes, menos capacidad de masticar, cosas fibrosas. Por eso, además del factor inflamatorio, que es lo que hace que la periodontitis eh, esté tan relacionada con enfermedades sistémicas como la diabetes, como la presión alta, como el Alzheimer, como la artritis, además del factor inflamatorio que ya vimos, el hecho de que haga que los pacientes pierdan dientes o que se les aflojen, hace que estos mismos batallen más para comer alimentos saludables, frutas, verduras, o sea, hace que tengan que recurrir a alimentos más procesados, lo que a su vez también afecta el índice, por ejemplo, el índice glicémico, afecta también la presión arterial, afecta muchos componentes de la salud sistémica. También representa una proporción sustancial del edentulismo. Hay que recordar que el edentulismo no necesariamente es por periodontitis. Sin embargo, gran parte de los pacientes edéntulos, pues en algún momento desarrollaron periodontitis, probablemente, y por eso quedaron edéntulos. Y disfunción masticatoria genera costos de atención dental. Sabemos que la prevención es muchísimo más económica, hablando de dinero, que pues cualquier corrección. Entonces, el hecho que avance tanto y que haga que los pacientes pierdan sus dientes sin darse cuenta, también genera tiene un impacto económico mayor que la prevención. Entonces, bueno, esto que tiene que ver con la regeneración ósea, pues bueno, eventualmente, no necesariamente, pero casi siempre la periodontitis es la que hace que a la hora de nosotros tratar a nuestros pacientes tengamos la necesidad de hacer algún proceso regenerativo.
Ya empezaron las imágenes fuertes, es que creo que no llegaron a la hora de mi advertencia. Pero bueno, empiezan las imágenes. Esta es una paciente de nuestra práctica privada que acude, pues bueno, ya con el objetivo de, quiero mejorar mis dientes, ¿no? Quiero mejorar mi salud, no me gusta mi sonrisa y ya estoy harta de no encontrar una solución. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, vamos a empezar con la descripción. Los tejidos blandos, la encía, se ve inflamada ligeramente. Sabemos que una encía sana debería tener una textura como una cáscara de naranja. Y aquí, aunque se ve una textura en la encía, no es precisamente la de una cáscara de naranja. También en los márgenes gingivales se ve que hay inflamación. Esto en esta foto me gusta mucho porque se ve muy claro cómo los márgenes están un poquito hasta más eritematosos, están más rojitos que el resto de la encía. También por abajo. Vemos también que hay apiñamiento dental. Vemos que hay presencia de placa dentobacteriana aquí, esas manchitas cafés. Y lo que se me hace más irónico y lo que, si por mí fuera, cambiaría, sería lo primero que cambiaría. Es esta paciente que evidentemente no está saludable ni del periodonto, ni de los dientes. Vean el apiñamiento, todo, pero con sus carillas. ¿Sí? Vean inclusive cómo en esta carilla del canino ya hay una recesión importante. Vean también acá cómo se ve la corona en el segmento posterior. Ya se ve desajustada. Entonces, me parece que es un círculo vicioso que llegan los pacientes y quieren obviamente lo más estético y también pues yo creo que hay algún segmento de la población de odontólogos que también pues quieren comer. Entonces se les hace más sencillo ofrecer tratamientos estéticos que no son la solución definitiva antes de tratar de explicarle y de educar al paciente para que vea lo que en realidad le conviene. Pero esta paciente también ya está en esa etapa de su vida en la que ya dice, bueno, ya probé a lo mejor todos estos otros remedios, me sigo sintiendo mal, no me sigue gustando mi sonrisa, pues voy a ver qué me tengo que hacer de raíz para ya estar bien. Entonces, bueno, tenemos este tipo de situaciones generalmente. Durante el proceso diagnóstico de los pacientes, siempre es importante hacerles un estudio radiográfico. Generalmente en el consultorio les hago una serie de radiografías periapical. Obviamente se la hice, viendo, pues bueno, aquí el panorama ya vieron por qué le mandamos a hacer una tomografía. Tenemos que ver todo el tipo de defectos óseos que hay en la paciente. Antes de restaurar, antes de iniciar algún proceso restaurativo u ortodóntico, necesitamos ver cómo está la base, cómo están los cimientos, cómo está el periodonto. Aquí vemos ahí en la navegación que traté de hacer en la tomografía, que obviamente hay defectos infraóseos importantes, que ya muchos de ellos ya no son compatibles con la estabilidad y con la salud. Entonces, después de ver esta situación, procedo, bueno, no después, durante el proceso diagnóstico, procedemos a hacer un periodontograma. Esta es la parte superior del periodontograma nada más. El periodontograma, bueno, les paso el tip. Hay una página en internet que es Periodontal Chart Online, no me acuerdo, creo que es de la Universidad de Berna. Te permite hacer el periodontograma así en línea y te lo diagramiza muy padre. Hay diferentes plataformas, creo que la CEPA también tiene una plataforma similar. Sin embargo, a mí se me hace más didáctica y más sencilla de entender el periodontograma de la Universidad de Berna. Si se fijan, tenemos el margen gingival, que es la línea roja, tenemos la profundidad del sondeo, que es la línea azul, y tenemos el área azul, que es, obviamente, si la sonda entra hasta allá, pues el área azul son zonas que no tienen ningún tipo de soporte del periodonto. Entonces también te representa muy gráficamente cuando el número es menor de 3, que es decir, que no hay bolsas, pues te lo pone de negro, y cuando es mayor que 4, 4 o mayor, te lo pone en rojo, para que sepas que ahí hay que poner atención. También te permite poner el margen gingival, te permite hacer un índice de placa, que aquí no sale, pero el periodontograma solo te hace los cálculos para tener un índice de placa, te sale el índice del sangrado al sondeo, puedes detectar los defectos de furca o el involucro de furca. Puedes hacer cualquier diente, algún implante, si es que tu paciente tiene implante, como el que vamos a ver después, y te permite poner el índice o el grado de movilidad. Entonces, es una herramienta muy completa que a mí me gusta mucho y es parte importante, es mi pan de cada día hacer periodontogramas. Y esto se me hace muy gráfico para los pacientes. Todos los pacientes generalmente lo entienden bien. Y por ejemplo, en este caso, aquí la paciente puede entender muy fácilmente que este 16 ya no tiene las raíces en el hueso. O sea, es decir, la paciente sabe, se da cuenta que tiene del lado del paladar,
no tiene ninguna raíz en hueso y del lado vestibular tiene nada más los puros apicitos. Entonces es muy gráfico y los pacientes se dan cuenta fácilmente de su situación y es muchísimo más sencillo explicarles los tratamientos. Bueno, ya sacamos, esta paciente tiene periodontitis, pues, estadio 4 grado C, pues el más avanzado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que hacer desbridamiento subgingival no quirúrgico. Casi todos, casi siempre son los raspados dializados. No, no necesariamente son raspados dializados, a veces se pueden usar escariadores. Ahorita, últimamente he estado leyendo mucho del aire a presión, no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre clínico, pero es básicamente como un escariador que tira aire arenado y según los estudios que hay, tiene muy buen índice muy buenos resultados. Se me hace una tecnología nueva, pero el Airflow. Entonces, bueno, se procede a hacer un desbridamiento subgingival no quirúrgico, se evalúa después de los 2 meses, que es el tiempo que tardan los tejidos blandos en estabilizarse otra vez. Si sondeamos antes de los 2 meses o si decidimos antes de los 2 meses, no estamos decidiendo de una forma informada, de una forma acertada. Sí, hay que dejar que los tejidos cicatricen después de los raspados dializados o el desbridamiento subgingival no quirúrgico para ver qué más se hace. Ya en un segundo tiempo ya se ve si se hace algún tipo de abordaje quirúrgico, como fue el caso. Entonces, bueno, se hace el periodontograma, me salté unos pasos. Se hace el periodontograma y se tiene que hacer un diagnóstico diente por diente. Esta es una copia de pantalla del Excel que hago yo. Me voy literalmente por todos los dientes. Y digo, bueno, ¿este diente qué es? Por ejemplo, el 18. Le pongo diagnóstico, salud. ¿Qué le voy a hacer? Conservar por lo pronto. Si me regreso al periodontograma, pues vemos que tiene nada más una bolsita en distal palatino, que en realidad pues es un 4, es algo muy tratable. Y en realidad los terceros molares se los dejo porque va a perder muchos dientes y no sé si eventualmente me vayan a servir. Entonces me pongo ahí, bueno, el 17 tiene periodontitis, ¿qué le voy a hacer? ROG, regeneración ósea guiada. El 16, periodontitis, como ya vimos, superperiodontitis. Lo voy a extraer, voy a hacer regeneración ósea. Por ejemplo, el 14 tiene periodontitis, sin embargo, las bolsas me parece que no son tan imposibles de tratar, entonces a él le vamos a hacer una regeneración periodontal. Y así se va decidiendo diente por diente, diente por diente. No porque el 16 tenga periodontitis y ya no sea compatible con algún tratamiento para mantenerlo, significa que tengo que extraer todo el cuadrante. Entonces hay que darle oportunidad a cada diente y hay que ver el plan de tratamiento integral que siempre debe de ir protésicamente guiado. Es decir, yo hago esto, mi rehabilitador, que en este caso es el doctor Amaury Acosta, hace su propio diagnóstico y ya juntamos los dos diagnósticos y ya decimos, bueno, ok, entonces este lo vamos a mantener, este lo vamos a quitar, aquí vamos a poner implantes, aquí vamos a poner algún otro tipo de prótesis y así nos vamos decidiendo. La regeneración ósea, ya viendo que tengo mi diagnóstico, que por ejemplo en el segundo cuadrante voy a quitar desde el 21, el 23, el 24 no estaba, voy a quitar el 25, el 26 y el 27 no estaban, pues bueno, ya tengo un cuadrante que se va a quedar sin dientes. El plan de tratamiento específicamente con esta paciente son implantes. Entonces, si ya le voy a quitar dientes y ya algunos ya no estaban, probablemente tenga muy poquito reborde, muy poquito cresta para poder poner implantes. Entonces voy a hacer una regeneración para posteriormente poder implantar algo. Ahora sí, la regeneración ósea se trata de restablecer una dimensión adecuada de la cresta alveolar antes o durante la colocación de los implantes. Se puede hacer desde antes para que el hueso se integre, cicatrice y todo el proceso madure y se haga un reborde más ancho para colocar un implante que me pueda servir a mí para rehabilitar. O en algunas ocasiones se hace durante. Por ejemplo, los implantes post-extracción. Quitamos el diente, ponemos el implante, generalmente se pone algún tipo de injerto y luego ya se trata de cerrar el alveolo. Este tipo de técnicas permiten una rehabilitación con enfoque protésico. Lo que comentaba la última vez que di esta plática es que siempre que yo vaya a poner implantes, por ejemplo, como les decía ahorita al inicio, ¿no? Yo creo que los periodoncistas somos los que debemos de poner los implantes. Yo no puedo poner el implante nada más donde hay hueso, donde yo crea siempre tengo que, si no tengo algún rehabilitador con el que trabaje, si los rehabilito yo, siempre tengo que estar seguro que esa posición del implante me va a servir a mí para poner una corona, para colocar algún puente o para colocar alguna sobredentadura que el paciente no vaya a batallar con el eje de inserción de la misma. Entonces, siempre, siempre, siempre tengo que tener una buena dimensión alveolar para poder colocar el implante donde debe de ir. Entonces, pues ese es el chiste de toda la odontología. Y
para lograr una regeneración ósea tenemos múltiples técnicas. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de la regeneración ósea guiada, que es la que se me hace a mí como la técnica de elección o la técnica de primera mano para tratar de regenerar. Hay otro tipo de técnicas, por ejemplo, la del injerto en bloque, que se trata básicamente de sacar hueso de otro lado, del mentón, de la rama mandibular, de la cresta ilíaca. Se ajusta al tamaño del sitio donde vamos a tratar y se fija. Como es el hueso del paciente, generalmente es bien aceptada, es la que en situaciones más comprometidas es la única opción generalmente. Hay, hay otras combinaciones, por ejemplo, el injerto en bloque con algún tornillo el tenting screw, algún tornillo de tienda de campaña, se dice. Ya ven las tiendas de campaña que tienen como un poste central y de ahí ya sale de ahí da la altura. Entonces tú pones un tornillo para que te dé la altura que quieres lograr. Sobre ese tornillo pues se va a recargar todo el espacio que quieres regenerar. Pones injerto y cierras. Entonces, específicamente vamos a hablar de la regeneración ósea guiada porque es la que generalmente no requiere un segundo sitio quirúrgico, es decir, lo puedo tratar con injertos que son externos al paciente, no tengo que raspar de ningún otro lado para obtener ese material y generalmente me puede dar, en la mayoría de los casos, me da buenas dimensiones finales con el uso de alguna membrana. Se llama guiado porque tú lo vas guiando con la membrana. Eso es, siempre que hablamos de regeneración ósea guiada, hay membrana. ¿Sí? Cuando no hay membrana, no se puede llamar regeneración ósea guiada. Entonces, eso es un concepto muy importante. Y vamos a ver también los principios biológicos y algunos conceptos claves que necesitamos para lograr un buen resultado. La biología de la regeneración ósea. Este proceso es muy importante y son requerimientos que necesitamos para tener un buen resultado. Siempre que estamos planificando alguno de estos procedimientos, pues tenemos que tenerlos en cuenta. El primero, necesitamos una fuente de células indiferenciadas. Estas células son células osteoprogenitoras e inmunoinflamatorias. ¿Qué es lo que pasa? O bueno, ¿qué es lo que debe de haber en el sitio donde yo quiero regenerar hueso? Tengo que tener una fuente sanguínea. En la sangre vienen células indiferenciadas que mediante señales, mediante otras moléculas señalizadoras, se dan cuenta que están en el hueso. Es decir, empieza a sangrar el paciente, llega la sangre con células indiferenciadas y dicen, a ver qué hay aquí. Llegan más moléculas que se les pegan a las membranas. Ah, ok, estoy en hueso. Y ¡pop! Se convierten en osteoblastos, por ejemplo. O a lo mejor, estoy en encía. ¡Pop! Se convierten en fibroblastos. Así es más o menos el proceso de todas las regeneraciones. Aquí, este es el concepto que a mí, cuando lo aprendí, me voló la cabeza. No sé por qué nunca me imaginé yo creo que como nunca lo imaginé, nunca había pensado específicamente en ese tipo de cosas. No, se habrá acabado la pila. No sé si están, a ver, no sé por qué me acordé de los micrófonos, pero me parece que no. Bueno, nadie ha puesto nada. Es un concepto que como nunca lo había pensado, yo creo que no, por eso me impactó tanto. Vamos a ver, ¿cómo le haremos para que se quite eso? Bueno, es el andamio. El andamio, así en palabras, en términos del mundo normal, es una plataforma en donde te apoyas para llegar a algún lugar más alto. Por ejemplo, los que andan limpiando vidrios en rascacielos, pues están apoyados de un andamio. En términos periodontales, es una plataforma donde las células indiferenciadas llegan y se posan y ya mediante eso, mediante el andamio y las moléculas señalizadoras, se dan cuenta en dónde están. Entonces es como la clave para poder regenerar, la clave para poder llegar a donde quieres ir, ¿no? Es tu plataforma. Entonces, en inglés la palabra está también muy especial. Yo creo que también por eso me gustó mucho ese scaffold. Cuando lo ves en un artículo, dice scaffold, scaffold, scaffold. Yo nunca lo había escuchado tampoco, entonces tuve que buscar andamio y lo dije, andamio. Googleé y me salió una plataforma. Entonces de ahí te vas dando cuenta, ¿no? Necesitas un andamio y también necesitas riego sanguíneo y estabilidad. Es decir, tienes que tener el sitio estable para que todo este proceso pueda llevarse a cabo sin ser interrumpido. También necesitas los principios PAS. Los principios PAS son muy importantes. A ver ahí. Ahí está. Para que puedan ver también la fuente. Este artículo es del 2006, pero es un clásico.
Generalmente los artículos científicos se busca que no tengan más de 5 años de antigüedad para seguir considerados como relevantes. Este yo creo que es un clásico, todavía lo volví a leer pues para hacer la presentación. O sea, sigue vigente, es muy claro, te explica todo muy bien. PAS, pues son las siglas de los 4 conceptos que vamos a ver y están en inglés. Necesitas la P, es de cierre primario, de primary closure. Por eso les puse ese zipper. Tú cada vez que vas a hacer o que pretendas hacer una cirugía, una regeneración ósea, necesitas tener un cierre primario de la herida. Es decir, si vas a hacer una regeneración en un alveolo, que el alveolo ya sabemos de entrada que pues, no está cerrado, ¿verdad? Es abierto. Necesitas tener un diseño de colgajo adecuado para que a la hora de que ya acabes puedas traerte encima, encía y cerrar y que se quede cerrado durante la recuperación ese sitio. La A es de angiogénesis, que gracias a Dios es la misma palabra en inglés y en español. Es la formación de vasos sanguíneos en el sitio donde vas a hacer, porque como ya vimos anteriormente, el riego sanguíneo y que haya sangre constantemente llegando a la zona que quieres regenerar es muy importante para que sea el banco de células indiferenciadas. La S, la primera S es stability, estabilidad. Necesitas estabilidad en la zona que vas a regenerar para que todo el proceso que ya discutimos pueda llevarse a cabo. Si la célula apenas se está dando cuenta que está en hueso y se está diferenciando en osteoblasto y tú le recargas, por ejemplo, una plaquita removible para que el paciente no se ande chimuelo unos días, muy probablemente vas a tirar la célula de ese andamio y va a quedarse perdida en el espacio. Y esa regeneración no va a ser tan exitosa como podría haber sido, porque probablemente se vaya a regenerar cierto hueso, pero tal vez no tanto. Y la última es Space Creation o Space Maintenance, creación de espacio o mantenimiento de espacio. Es decir, si tú, no sé, vas a regenerar un sitio que era previamente déntulo y tienes 3 milímetros de cresta y quieres lograr 5, tienes que crear 2 milímetros más para poder tener esos 5. O si dices, bueno, aquí a esta altura está súper bien, nada más necesito conservar estas dimensiones que ya tiene el alveolo para poder poner el implante o para que el implante no se exponga o para que el tratamiento sea exitoso, tienes que mantenerlo. Entonces, este mantenimiento de espacio o esta creación de espacio se hace también en conjunto, pues bueno, con un buen diseño de colgajo, con una buena selección de materiales. Por ejemplo, ahí saliéndome un poco del tema, pero dentro del mismo tema, los injertos, los biomateriales, pues, los injertos óseos son muy importantes. Tenemos el autólogo, el aloinjerto, el senoinjerto o el xenoinjerto y el aloplástico. Cada uno tiene diferentes propiedades, entonces tienes que aprender a jugar con ellas para que el mantenimiento del espacio o la creación del espacio sea el adecuado durante todo el tiempo postoperatorio. Y ahora sí, vamos a hablar de un caso clínico que eso es, yo sé que todos vienen por los casos clínicos. Entonces, específicamente, esta paciente no tiene periodontitis, pero la puse porque se me hace un caso muy interesante, un caso que nos puede llegar a todos los que estamos aquí presentes o los que estamos vía Zoom, y es importante saber manejarlo.